Hacemos un nuevo bloque de Redacción Abierta para hablar sobre justamente la fecha en la que estamos hoy, fecha en la que se celebra el Día del Adulto Mayor a nivel internacional. Esto para promover la participación, un envejecimiento activo, una participación de los adultos mayores en la sociedad, y nos tomamos de, bueno, lo que son las últimas novedades. No es nuevo, ya sabemos que los adultos mayores, y sobre todo, siempre hacemos referencia cuando hablamos de esto a los jubilados. Bueno, vienen sufriendo gran parte de este ajuste que hay desde que se inició la última gestión nacional. Vienen sufriendo hace muchos jubilados, pero se ha notado muchísimo en el último tiempo. Y, por ejemplo, también nos tomamos de un informe de una ONG internacional que dice que, a diferencia de lo que mide el INDEC, que habla de un 17% de adultos mayores en la pobreza, esta ONG, por el aumento de tarifas, por la suba en los medicamentos, por la falta de cobertura, por el aumento de los servicios, por el aumento de los alimentos, calcula en un 73% la cantidad de adultos mayores que están en la pobreza. Un número alarmante que duplica incluso las cifras de pobreza que se han visto en otras franjas etarias. Abrimos con el informe de la producción y ya charlamos por aquí sobre este 1 de octubre, Día Internacional del Adulto Mayor. Digamos, al momento en que nosotros asumimos 5% en términos reales, quiere decir que le ganamos la inflación. Y además, como el tipo de cambio, nosotros cuando llegamos al gobierno, el paralelo estaba, el blue estaba en 1.300, hoy está en 1.315. Si lo toma al MEP o al contado con liqui, están cerca de 1.250, con lo cual... ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. Abuelos perdieron un 29,2% de su poder adquisitivo. Jubilados le responden a Milei. Muy mal, no alcanza. Apenas puedo pagar las expensas y tengo que ir a ver que me den lo que puedan, una verdulería o una cosa así. Yo aporté la categoría D, que es la categoría alta de monotributista, y Caballo hizo que todos paguemos y los paguen la mínima. Así que yo tengo la mínima igual que una persona que no pagó nunca. Yo pagué 33 años. Cobro la mínima, pero trabajo, o sea, sigo trabajando. La verdad que no sé cómo hace un matrimonio de jubilados que cobra la mínima para subsistir. Si no tienen hijos que los ayuden, me resulta impensable realmente. Me parece cruel lo que están haciendo. Mal, esa es la definición. No se llega a lo que antes se llegaba con los aumentos que hay ahora de precios y el no ajuste de los haberes jubilatorios, estamos muy atrás. Pero no es solo de ahora lo que está pasando, ya veníamos perdiendo el año pasado. Lentamente, por la fórmula que estaba siendo aplicada, veníamos perdiendo. Hoy que tengo 69 años, te puedo decir que es tristísimo llegar a esta edad. ¿Sabes por qué es tristísimo? Porque cada uno que tenemos, cada mes que llega, tenemos un dolor nuevo. Los pies, la cintura, los huesos. Y un jubilado con una jubilación mínima que trabajó durante tantos años, no llega a eso. Y vos vas a la farmacia y ves jubilados que agachan la cabeza, se dan la vuelta y no pueden comprarse un remedio para un dolor. Yo veo que siempre los jubilados son los perjudicados, siempre son los perjudicados. ¿Por qué? ¿Por qué a esa clase no la valoramos? El jubilado no te pide más que para comer y comprar un remedio, no te pide para vacaciones. Mira, yo tengo a mi marido, ahora lo tengo internado porque yo estoy... Sí. Bueno, la mitad le dan una parte y la otra mitad ahora se la sacaron. Ahora justamente me voy a decir que me dan un remedio para poder... Y si no me dan, no sé qué hacer. Hay puesto, el gas, la comida, porque ya no se puede alimentarse bien uno. Efectivos de la Policía Federal dispersaron, como decíamos, una protesta de jubilados y organizaciones de izquierda en las inmediaciones del Parlamento. La movilización tuvo como objetivo rechazar el anuncio del presidente que vetó la ley de aumento para las jubilaciones.
agrupados con escudos y bastones, los efectivos policiales tiraron gases lacrimógenos a los manifestantes enrolados en la Unión de Trabajadores Jubilados. Breve pantallazo de las últimas novedades que ha habido en materia de jubilaciones y testimonios en primera persona, porque por ahí nos enredamos en los porcentajes, hablamos de 70, 30 y más, pero hay historias de vida de gente que, bueno, la está pasando mal. Aide Lenkiewicz es integrante del Instituto de Longevidad, gerontokinesióloga, Silvina Roldos es psicóloga, especialista en adultos mayores, y Ceci Lorenzo, periodista de la casa, debe ser de las únicas periodistas especializadas en el tema en Córdoba. Gracias por estar a las 3. ¿Cómo no estar en un día tan importante? Y como siempre digo, agradeciendo que se visibilice, que se ponga en agenda este tema y que se pueda hablar y mostrar. Así que orgullosa de que sea acá, en esta casa. Totalmente, que es lo que intentamos hacer siempre, y vos nos acompañás en esto y quizás... Bueno, nos hiciste entender, Ceci, es tener otra mirada sobre cuando analizamos a los adultos mayores. Pero no podemos escapar de la triste realidad que está viviendo un montón de gente y de esto que decía recién. Cómo calculamos la pobreza, y en los adultos mayores se ha visto que se ha disparado mucho más que en otras franjas el tema de la pobreza a partir de las últimas medidas y en los últimos meses. ¿Qué podemos decir hoy, en este día? ¿Por dónde empezaría, Ceci? Y yo empezaría a prestar atención, empezaría por decir que el Día Internacional de las Personas Mayores viene desde el año 1990, es decir, hace 34 años que se conmemora, que se celebra, que se toma este día. ¿Para qué? Para concientizar, para visibilizar, para hablar de la realidad de las personas mayores, de la importancia que tiene, del valor que tienen las personas mayores. Cada año se elige un tema en particular. Este año tiene que ver con envejecer con dignidad, con reforzar la atención y la asistencia a las personas mayores. Entonces, lo primero que pienso después de ver este informe, que es, como vos decís, un pantallazo, y se podrían decir muchas cosas más, como por ejemplo que la semana pasada supimos que la canasta básica para los jubilados y las jubiladas, las personas mayores, que la hace la Defensoría del Pueblo de la tercera edad, está en este momento en 912.000 pesos. Y el haber mínimo es de 300.000 pesos, 314.000 va a ser ahora en octubre. Es decir, o sea, triplica la canasta básica de la persona mayor, triplica a el haber mínimo que perciben. ¿Cuántas personas? Porque la mayoría son... Y la mayoría, alrededor de 6 millones, está llegando a los 6 millones de personas que perciben el haber mínimo. Después están aquellos que cobran menos, que son los que tienen pensiones no contributivas o la pensión universal del adulto mayor, que no llegan a los 240.000 pesos. Entonces, la primera reflexión que se me ocurre en este día es que quienes toman las decisiones a nivel político, quienes establecen las políticas públicas, quienes establecen, en este caso, hace muy poquito se vetó una ley, hubo legisladores que se dieron vuelta y votaron en contra de lo que primero habían aprobado, que era mejorarles un poquito, porque estábamos hablando de menos de 20.000 pesos más para los jubilados a partir de este mes. Y le dijeron que no, lo vetaron y aprobaron y sostuvieron el veto. Entonces, sería importantísimo que tomen conocimiento de que tenemos esta efeméride, que tenemos esta fecha, que esta fecha se estableció en las Naciones Unidas, que nuestro país acata, que nuestro país ha tomado durante muchos años, se ha conmemorado esta fecha, se ha celebrado, se han hecho un montón de actividades. Creo que hay que empezar a prestar atención a lo que significa, y no solamente como una efeméride y publicar este es el tema, este es el lema, sino ver, en este caso, cómo estamos atendiendo, cómo estamos asistiendo, qué estamos haciendo por las personas mayores. ¿Qué hacemos? Y no todas son jubiladas, ¿no? Hay muchas personas mayores que no son jubiladas, entonces, ¿qué estamos haciendo para atender, asistir, acompañar y para que tengan una vejez digna, por sobre todo? Habla mucho de nosotros como sociedad. Aide, ¿por dónde empezarías vos? Sí, tanto. Por un lado, es cierto, Ceci habla, ¿qué hacemos como desde una generación más joven? ¿Y qué hacemos las propias personas mayores? Porque hoy ya soy habitante de la vejez. Entonces, muchas veces tengo peleas internas entre la gerontóloga y la vieja. La vieja le interpela a la gerontóloga. Pero, digamos, como dijo Ceci, ¿para qué son los días internacionales? Hace 34 años que escuchamos, y está bien de que se
impone por Naciones Unidas este Día Internacional de las Personas Mayores, en todo el mundo se hace algo. Y me pregunto, ¿cuánto cambió en 34 años? ¿Qué cambió? Algunas cosas sí. Lo que yo más rescato, y siempre trato de ver de que las personas mayores, este es un fenómeno que se ha dado por primera vez en la historia de la humanidad. Tenemos 4 y 5 generaciones que estamos conviviendo. Esto genera grandes problemas sociales, no solamente acá. A veces me despego un poco de mi propia nariz y pienso, ¿se acuerdan en 2010 en Grecia? Había viejos que se suicidaban porque no podían llegar a comer. España en una época no cubría discapacidad. Y en todas partes del mundo pareciera que la pobreza ha venido para quedarse, casi en la mayoría de los países. Entonces, por ahí nos preguntamos, a veces haciendo análisis con otros gerontólogos, ¿cómo salimos de esta? Y ahí es como que le tira el guante a los viejos, no a los abuelos, como por ahí salía en la publicidad. Está prohibido decir abuelos, que no sean mis nietos. Somos personas mayores, la Convención Interamericana defiende estos derechos y vernos como sujetos de derecho. Pero las propias personas mayores muchas veces no lo asumimos. Entonces vos escuchás gente que dice, no me siento vieja, como si fuera un sentimiento, como si vos dijeras, no me siento adolescente o no me siento niño. O, sí, soy vieja, pero vieja joven. Entonces, ¿qué sos, vieja o sos joven? Y además, hacernos cargo de salir en defensa de estos derechos. Y esto sí ha ido avanzando en los últimos tiempos. Tenemos un foro acá que todos los miércoles se reúne. Yo creo que esto es lo que va a poder ir haciendo algunos cambios, más allá de la macroeconomía y de todo, digamos, estas situaciones que son tan lamentables y que han ocurrido lamentablemente en todas partes. Y el viejo es la variable de ajuste. Porque también recuerdo, allá por el tema de jubilaciones en una época me puse a investigar cuándo empezó y por qué era toda esta cuestión. Entonces, en la época de la colonia en Argentina, ya había algunos grupos españoles que recibían un beneficio después de cierta edad. En la década del 40 se empieza a implementar todo el tema del derecho jubilatorio y entonces ya se pedía de que hacía falta un 20% más. Estamos hablando del año 40. ¿Cuántos años han pasado? Es decir, es una historia del nunca acabarse. ¿Cómo lo resolvemos? Y es muy complicado. ¿Es cierto? Totalmente. Lo que pasa es que también, a ver, vos decías recién, bueno, el viejo o los viejos y las viejas son la variable de ajuste siempre. Entonces parece que fuera lo primero que podemos atacar, lo primero lo que le podemos sacar poder adquisitivo, derechos, porque estamos en un momento más que complicado de la economía argentina en donde te dicen no. Mañana va a haber una marcha federal por las universidades, están diciendo no. Ahí están los privilegiados, es lo que está diciendo el gobierno nacional. Tenemos que atender otras necesidades, ¿viste? Y te tiran arriba de la mesa el hambre en Chaco, ¿viste? O sea, como si fueran a resolver, digamos, le sacamos los viejos, pero resolvemos el hambre en Chaco. Habla de también las prioridades, ¿no? Doy paso a Silvina para que también... Sí, esto un poco, esto que decías vos, tiene que ver con... venimos viviendo un envejecimiento poblacional donde hay una sobrevida después de la actividad laboral de 30 años como mínimo con buena calidad de vida. Y los estados en ninguna parte del mundo han podido adaptar a las necesidades de los adultos mayores. Yo en el consultorio lo que más escucho es temas vinculados a la soledad, a la falta de vínculos y a la imposibilidad de hacer actividades. Bueno, pero ¿y por qué algún curso? Salir a caminar, está difícil salir a caminar. Hoy tenía que ver a una persona en el consultorio que la había citado a las 4 de la tarde y me dice, y en mi zona salir a la hora de la siesta no es muy seguro. Claro. Bueno, busquemos alguna actividad, busquemos un curso, busquemos un taller, pero hay que tomar un transporte y generalmente hay que tomar un taxi o un remis porque a veces es dificultoso ir en ómnibus. Entonces, lo económico también influye es en la calidad de vida de los adultos mayores, porque lo social en las personas mayores es calidad de vida pura.
Y cuando hablamos de soledad no hablamos solo de la soledad objetiva de viven solos, están solos, no, también está la soledad de no estar acompañados en la empatía, que es un poco lo que venimos viendo, que tiene que ver con una soledad, con el sentirse solos más que el estar solos. Por eso es tan importante los grupos de pares. Por otro lado, es una edad en la cual hay muchos cambios, porque hay viudez, porque los hijos se van, porque los nietos están grandes, y la adaptación emocional va más lenta que los acontecimientos. Entonces, las redes de pares en los adultos mayores son fundamental y son calidad de vida, que es lo que necesitamos fortalecer en todos, pero particularmente en los adultos mayores. A mí me impresionaba, te decía recién fuera de micrófono, Ceci, que ustedes hablaron con Alcira, no sé si tenemos tiempo para poner el tape, pero una jubilada que va todos los miércoles a la ronda de jubilados que hace el foro solidario ahí en la Plaza San Martín, y hablaba de lo que fue esto que decías, Silvina, ¿no? Empezar a reducir actividades sociales, ¿cómo te condiciona para esa vida social lo económico? Ella habló de una situación más grave, incluso de hasta estar haciendo alguna comida, lo que ya es intolerable. O sea, ¿no? Es intolerable que nos permitamos eso como sociedad. Y el testimonio de Alcira es uno de muchos. Cualquiera que vaya a la plaza los miércoles, que se juntan todos los jubilados y jubiladas, y empieza a conversar, yo lo hago habitualmente, y vas conversando y vas escuchando, y encontrás muchos testimonios similares al de Alcira, donde te cuentan que o dejaron de cenar o eligieron de los medicamentos. Justamente hoy entró en vigencia el Vademecum, ya estos 44 medicamentos que salen del Vademecum gratuitos para las personas mayores, que es otro recorte grande que les han hecho. Entonces te dicen, ya hay un medicamento que no lo tomo, porque no me hace tan mal si dejo de tomarlo. Eligen qué medicamento no van a tomar o cuál no toman este mes, y esos testimonios se multiplican en las gravísimo, no por una supervisión médica, sino porque debería por una ser, cuestión económica. En todo caso que sea una supervisión médica, bueno. Sí, es una cuestión económica. Y a mí lo que también, la verdad que me da muchas veces hasta asco es cierta manera de gente que justifica esos recortes, diciendo, bueno, toman muchos remedios, ¿viste? O sea, no pueden tener tantos remedios gratis, ¿viste? Sí. Porque te habla también de que si avalamos eso como sociedad, bueno, estamos fallando en algo, ¿no? Ni hablar de las repercusiones emocionales que tiene esto, ¿no? Porque el miedo, la angustia, en determinada edad uno puede buscar alguna alternativa para suplir. En esta etapa no hay alternativa. ¿Aide, querías decir algo? No, sí, es que es una problemática amplísima, es un abanico que se abre mucho. Así como tenemos muchos viejos que comen una vez al día, también tenemos muchos niños que comen una vez al día. Totalmente. Es decir, cuando comentaba recién, la pobreza parece que vino para quedarse. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver toda esta situación? Y yo, honestamente, creo que estamos viviendo como una etapa de gran crisis de vuelta. No solo nosotros, sino... Me fijo más en la gerontoglobalización, claro, que es en todas partes, de cómo vamos a salir con otro tipo de políticas que tenemos que tener de alguna manera, donde salud, educación, vejez tenga que estar protegida, más allá de que uno puede estar o no estar a favor, no me meto en la política partidaria. Pero lo cierto es que la pregunta del millón es, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque al momento, con este panorama de lo que vimos y de lo que hablamos, si yo les pregunto a todos ustedes que son jóvenes, ¿quién quiere llegar a viejo? Claro. Todos se meten bajo la mesa. Y esto es una responsabilidad muy grande que tenemos las personas mayores también, porque si bien esta realidad existe, nos pega a todos, con una mínima, como decíamos recién, y con la medicación que está. Yo venía a plantear de que no es solo aumento de jubilación lo que pedimos. Queremos cuidados y apoyos, porque ese es el lema. Cada año las Naciones Unidas saca un lema, y este año es del envejeciendo con dignidad, apoyos y cuidado para las personas mayores, porque esta población es la que está creciendo inmensamente. Para el 2050 vamos a tener más viejos que niños menores de 5 años. Tocaste un temón ahí, digamos, el tema de apoyos y cuidados. Me queda poquito tiempo, pero si querés... Bueno, en ese poquito... Te dejo redondear ahí. No.
digamos, lo que creo es que son muchas cosas las que hay que cambiar, que las personas mayores somos en gran medida responsables de tratar de hacer entender que vale la pena llegar a viejo, porque si no nos morimos jóvenes. Que valga la alegría. La alegría, el baile, a donde fueran. No, pero además la sociedad civil, yo justamente le preguntaba a Ceci, ¿puedo pasar un pequeño chivo? El 31 de octubre, 1 de noviembre, y Cecilia también está invitada como geronto comunicadora, un evento donde sociedad civil hace un gran esfuerzo en resistencia, pero somos Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, nos estamos juntando y va a haber 2 días de capacitación para cuidadores, para cuidadoras, profesionales, el propio viejo y la familia, que es a donde normalmente no se llega. En general los congresos los hacemos y los hacemos para nosotros, porque somos todos, digamos, es muy bueno, pero no estamos llegando a la población que más lo necesita. Entonces, ¿dónde va a ser esto? Esto va a ser en Resistencia, 31 de octubre, 1 de noviembre. 2 días. Presencial y virtual. Para tenerlo en cuenta, presencial y virtual. Va a ser para aquellos híbrido. Porque también, digamos, cuando hablas de cuidado, además, bueno, se amplía muchísimo el universo. Bueno, pero como el lema es y como sabemos de que la población de viejos está creciendo, somos cada vez más y más necesitados porque somos más longevos, esta falta de personal capacitado especialmente consideramos que es profundo. Entonces, como por ahí desde el Estado no nos sirve seguir dándole y que esto y que el otro, porque no te dan bolilla, porque hay que cambiar leyes, porque necesitamos otro paradigma. Y tenemos que pararnos en un paradigma que llamamos positivo de la vejez, entender que vale la pena, con todas las mermas. Cierto. Muchísimas gracias a las 3. Gracias. Vale la pena, vale la alegría. Que vale la pena, porque la verdad que se está penando mucho, pero a mí me gusta pensar que valga la alegría llegar a viejo y vivir la vejez. Muchas gracias a las 3. Gracias. Y bueno, para aquellas personas adultas mayores, obviamente la idea es decir feliz día, pero no de una manera vacía, sino charlar los temas, hablarlos y tirar sobre la mesa todas las preocupaciones, las buenas y las malas que hay. Última pausa en Redacción Abierta, ya venimos con el cierre.